¿Por qué tomo la decisión de realizar ceremonias, sesiones terapéuticas, ¿no? Ceremonias, ¿no? de salvia? Porque a comparación de otras, vamos a llamarla, no me gusta utilizar el término medicina o sagradito, no, sí, sí es sagrado y es de respeto, ¿no? Sin embargo, no, aquí no hay chamanes, ¿no? Aquí nadie va a quitarle el mal a otro, aquí no. Entonces el hecho como de yo adjudicarme, de yo hacer la ceremonia, no, sino más bien tomamos esta decisión, este grupo de investigación, porque al final de cuentas somos un grupo de investigación y divulgación, para compartir, ¿no? Entre las mismas personas. De hecho, estos son grupos pues de amigos, de amistades cercanas, ¿no? Nunca nos hemos ido así como de, a ver, ya sabemos, ¿no? Lo de la salvia, vénganse y nosotros los vamos a curar. No, ¿por qué? Porque incluso hace falta mucha investigación científica para saber bien qué es la salvia. O sea, se tiene por rumores, se saben algunas cosas, hay algunas cosas científicas que en otros videos pues les vamos a ir compartiendo, pues para que también se sepa lo que es este movimiento, porque es mexicano y se debe de retomar realmente toda la raíz de México, todo lo que era de aquí, y descubrir cuál era el método que ellos empleaban pues para esta planta, ¿no? Así como, por ejemplo, los wixárikas, ¿no? Tienen el jicuri, pues ellos se les llaman protectores, ¿no? Guardianes de esto, pues sí, porque ellos realmente son los que saben cómo se maneja pues ese cactus, ¿no? En este caso. Y lo decidimos también realizar porque es un método para ayudar, o sea, es un método de ayuda tanto personal como externa, ¿no? O sea, hay personas que también trabajan cosas pues externas, a final de cuentas es una dualidad, ¿no? O sea, no hay afuera, sino hay adentro y viceversa. Específicamente hubo casualidades en las que la gente nos empezaba a preguntar que si podíamos darles, ya sabían que habíamos probado la salvia en extracto y nos preguntaban que si queríamos pues compartírsela, ¿no? Amigos, conocidos, amigos de amigos, círculos muy pequeños que realmente se acercaron. Me gusta creer, no lo puedo decir a ciencia cierta, que que fue porque vieron algún cambio en nuestras vidas, porque nos vieron diferentes, porque les llegó el rumor de que no sé, ¿no? Pero a mí en lo personal, después de la segunda toma que hago, que es una toma muy fuerte, son cosas graduales que no notas, pero sí a la larga sí ves. Y es que sí, desde la segunda toma que hago yo, que lo hago por mi cuenta investigando cómo se hacía, este, sí yo sí puedo decir que me cambió la vida. Realmente fue una experiencia de totalmente como de desapego de la realidad, de donde se deshace la realidad, se va todo esto que conocemos, desaparece. Y esa vez me quedó el mensaje de que yo podía hacer lo que quisiera, como que esto era una especie de ilusión. Y se queda la sensación, incluso uno como que recuerda que estaba soñando esta realidad, que esto no es como real. Este, y me permitió pues aventarme a hacer cosas diferentes, ¿no? Y aventarme a hacer cosas y pensar que todo era posible. Eso sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, ya más adelante cuando la probamos comida ya les platicaré. El enfoque tal vez estaba un poquito mal a como lo tenía ahí, pero me ayudó bastante y entonces mucha gente se nos empezó a acercar y lo empezamos a hacer así con amistades, empezamos a ver gente que pues que les ayudaba, incluso pues los que se nos acercan querían probar el DMT, por eso se nos acercan, ¿no? Y bueno, teníamos la manera de conseguir y de hacerlo y se hizo en su momento, pero siempre nos llamó como la raíz, como esto es mexicano, esto es natural, esto aparte es un enigma, es algo que no han explorado tanto científicamente, que no saben cómo funciona, no tiene alcaloides, en realidad no es una droga, no puede ser catalogado como una droga y aún así causa unos efectos en el cerebro, ¿no? Que ya platicaremos más adelante llegando a ese tema. Entonces eso nos llama mucho y el como querer tratar de rescatar pues yo pienso que es un tesoro que tiene el país,
y la cultura, más que el país, la cultura mazateca es un tesoro que tienen ellos, que yo creo que está bien compartirlo al mundo, pero sí también pues compensarlo con ellos, ¿no? O sea, darles un agradecimiento, que se sepa de dónde es, que se sepa lo más posible cómo era el uso. Y eso es lo que hemos intentado. En las sesiones hemos intentado de hacer un esquema lo más parecido a lo que creemos que era como lo hacían los mazatecas desde hace miles de años. Porque no hay manera realmente de saber específicamente cómo.